Este viernes llega a los cines la nueva adaptación del Hombre Lobo, de la mano del director que nos trajo El Hombre Invisible. Un personaje mítico que lleva muchos años aterrando a más de una persona y que cuando es luna llena, por si acaso es mejor ir a casa corriendo, no vaya a ser que te encuentres con alguno. Por lo que es momento de recordar una de las pelis más divertidas y memorables del monstruo. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre un hombre lobo americano en Londres. La idea de hacer una película de hombres lobo estaba en la cabeza de John Landis y Rick Baker desde mucho antes de los años 80. Baker, cansado de esperar para conseguir financiación, decidió empezar a preparar su película titulada Aullidos. En ese momento Landis lo llamó diciendo que ya tenía el dinero y que podían empezar, pero se enteró de que ya estaba produciendo otra. Landis, cabreado, le dijo que no podía hacerlo ya que los diseños del hombre lobo y muchas cosas más serían demasiado parecidas. Así que Baker terminó abandonando el proyecto y cediéndole a Rob Bottin el puesto de director. John Landis escribió el guión de Un hombre lobo americano en Londres a raíz de un incidente que tuvo lugar durante el rodaje de El botín de los valientes del 70, en la campiña yugoslava. Cuando conducía por una carretera rural con un colega, se encontró un funeral gitano. El cuerpo estaba siendo enterrado en una fosa enorme y profunda, con los pies por delante y envuelto en ajo para que no se levantara. Se inspiró en El hombre lobo del 41 para rodar esta cinta, en donde inusualmente el hombre lobo era retratado como víctima. De normal, la transformación del hombre lobo se solía realizar mediante fundidos, pero Landis decidió que se viera el proceso doloroso por el que pasaba el personaje y que la audiencia lo sintiera. Aunque la peli es una comedia, querían que la violencia se viera de manera realista, lo que muchas veces resulta más perturbador. John Landis quería que el tiempo fuera malo para rodar la película, así que la filmó a propósito en febrero y marzo. Según los informes, en la ciudad galesa de Crickadam hubo nieve, aguanieve, lluvia y mucho sol, todo en un mismo día. Esto causó problemas a David Naughton porque le dijeron que corriera como si hiciera calor. Tenía que correr descalzo y no estaba acostumbrado, le dolían las plantas de los pies, pero tenía que seguir fingiendo que tenía calor y no sentía nada. La frase favorita de John Landis de la peli era: por favor, mantente cuerdo, al menos hasta que ya no seas nuestra responsabilidad. Frase que le diría tanto a David Naughton como a Griffin Dunne durante el rodaje. Un hombre lobo americano en Londres es la película favorita del director John Landis. El director escogió Londres para filmar esta película porque consideraba a la ciudad el centro del terror moderno. Allí es donde vivían Jack el Destripador, Jekyll y Hyde, así que buscaba todo ese gótico victoriano, pero también quería mostrar el verdadero Londres de 1981 para que cuando caminaras por ahí reconocieras los lugares y sintieses miedo. Debido a la polémica falta de reconocimiento al maquillaje del hombre elefante, los Oscars implementaron una nueva categoría en 1981. El maquillador Rick Baker fue el primero en recibir la estatuilla por su trabajo en Un hombre lobo americano en Londres. The winner is Rick Baker for An American Werewolf in London. Y William Tuttle, el primero en recibir un Oscar honorífico por Las 7 caras del Dr. Lao del 64. This wonderful award goes to an equally wonderful man, Mr. William Tuttle. Hasta 2005, Baker fue el artista más joven en ganarlo, con 31 años, hasta que Tammy Lane lo superó con Las Crónicas de Narnia. Howard Berger and Tammy Lane for The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Los dos protagonistas compartieron horas de maquillaje. David Naughton y Griffin Dunne se apoyaban el uno al otro cuando uno se deprimía por las largas horas de maquillaje. Griffin tardaba 5 horas en maquillarse y al principio se sentía como si le hubieran matado unos minutos antes y era súper inquietante. Recuerda caminar por Piccadilly Circus tras completar su maquillaje y que la gente se apartara frente a ellos.
La transformación tenía que ser lo más realista posible, por lo que Baker lo abordó desde el punto de vista científico. Los esqueletos de los humanos y los lobos son similares ya que son mamíferos, por lo que estudió el esqueleto de un perro. Llegó a hacer una lista de los huesos que tenía cada uno y vio que eran iguales con la única diferencia del tamaño, por lo que empezó a diseñar el traje. La escena de transformación en la que la espalda de David muta y muestra huesos que se quiebran y reorganizan se filmó desde cuello para abajo, para así no ver que se trataba de una marioneta. El mecanismo tenía muchas partes que tenían que ser operadas por más de 10 personas para que todas las partes de la transformación se vieran lo más realistas posibles y pareciera que el cuerpo era de David. Rick Baker se sintió decepcionado al ver que la escena del cambio de rostro en la transformación solo dura 6 segundos en la película. Después de haber trabajado durante meses en el mecanismo, John Landis solo necesitó esa duración. Baker sentía que había perdido el tiempo, hasta que vio la película con público y todos aplaudieron la toma. Una vez finalizada la filmación de la escena de transformación, el equipo se reunió en círculo rodeando a David Naughton, que todavía llevaba las prótesis puestas y cantaba "Soy un hombre lobo, tú eres un hombre lobo, ¿no te gustaría ser un hombre lobo?", como un recuerdo a su época como vendedor de los comerciales de Dr. Pepper. De hecho, David Naughton fue contratado por John Landis después de que viera el anuncio de Dr. Pepper. I'm a pepper, he's a pepper, we're a pepper. What's a pepper? Wouldn't you like to be a pepper too? En el momento de la filmación, el actor aún trabajaba para la empresa, pero después de que vieran la película con las escenas de desnudos del protagonista, decidieron despedirlo para que no tuviera nada que ver con la marca. John Landis tuvo que evitar rodar cualquier toma de desnudo frontal con David Naughton durante las escenas de transformación y las secuencias de sueño después de que el actor le dijera que no estaba circuncidado, y esto, siendo un personaje judío, sería problemático. La escena del zoológico en donde David corre desnudo dio mucho que hablar. El actor comenta que en ese momento la auténtica garantía de que no le pasaría nada era que los lobos acababan de ser alimentados. Thank you. Aún así, los cuidadores dijeron que no hicieran demasiado ruido por si acaso. Debían de filmarlo en una única toma, pero eso no ocurrió. Las horas pasaron y David seguía desnudo. En un momento dado miró hacia arriba y se preguntó: ¿qué hacen esos extras ahí? No eran extras, el zoo estaba abierto. Los lobos utilizados en la película eran propiedad privada de Roger Palmer en el Reino Unido y aparecieron en varios programas de televisión y anuncios publicitarios. Roger fundó el UK Wolf Conservation Trust, que mantiene los lobos hasta el día de hoy. A la mujer con la que David se encuentra en el zoológico no le dijeron que iba a estar desnudo, por lo que la sorpresa de la actriz era de esperar. Tan solo le dijeron que un hombre saldría y diría algo. La pesadilla de los hombres lobo nazis confundió al público y provocó que algunos abandonaran la sala. En realidad, la secuencia se inspiró en el hombre lobo del 41. You think I don't know the difference between a wolf and a man? Bela became a wolf, and you killed him. Que afirmaba que veía a los hombres lobo como metáforas nazis. A David y Griffin les encantó la escena, aunque tuvieron un problema. El especialista que le ponía el cuchillo en la garganta a Naughton no veía con la máscara que llevaba, y eso le preocupaba un poco. El aullido del hombre lobo que se utilizó en la película era una combinación de un lobo y un elefante. En el documental sobre la película, que se estrenó en 2009, el productor afirmó que el aullido se había reproducido al revés. John Landis también dijo que en realidad el aullido incluía como a 8 animales diferentes. Griffin Dunne no había trabajado en ningún largometraje antes de interpretar al cadáver viviente en Un hombre lobo americano en Londres. El actor ni siquiera hizo un casting, solo tuvo que charlar durante 10 minutos con John Landis, junto con una lectura rápida de guión, y consiguió el papel de Jack, al igual que con David Naughton, que lo contrató por el anuncio de Dr. Pepper. La primera escena del ataque del hombre lobo se filmó en un parque de Londres cerca de Buckingham, y para la escena Griffin Dunne simplemente se puso a gritar porque sabía que eso es lo que quería John Landis, sin darle ninguna indicación. Dunne señaló que el lobo era tan solo medio lobo en una carretilla, pero que la naturaleza primitiva junto con la intensidad de la actuación logró crear una escena memorable.
You really scared me, you shithead. Griffin Dunne admitió que su mayor miedo era que su madre, que estaba enferma en ese momento, no pudiera soportar ver una película en la que su hijo apareciera como un cadáver mutilado durante casi toda la película. Cuando finalmente la vio, en efecto, quedó profundamente perturbada. John Landis le dijo a Griffin Dunne que su personaje tenía que ser alentador, optimista y alegre como miembro de los no muertos, sin importar en qué etapa de descomposición, deterioro y decadencia corporal se encontrara. Dunne declaró que esto le resultó difícil, ya que por primera vez en su vida vio cómo se vería como un cadáver podrido y mutilado, y eso impacta. A medida que se acercaba la producción, Landis le preguntó varias veces a Griffin si era claustrofóbico. Este le respondía que no, ya que no sabía exactamente a lo que se refería, pero fue después de probar el maquillaje y tratar con él durante tantas semanas que entendió a lo que se refería. Una anécdota graciosa de Griffin Dunne durante el rodaje de Un hombre lobo americano en Londres es que un día se tuvo que meter al único remolque que tenía baño porque no aguantaba más, pero en el momento en el que se encontraba haciendo sus necesidades, un conductor lo enganchó y lo remolcó lejos del set cuando él todavía seguía dentro. No quiero ni imaginar la cara del conductor cuando lo viera salir con el maquillaje puesto. Que Jack tome un muñeco de Mickey Mouse y diga con voz aguda "Hola, David", no estaba en el guión, sino que lo inventó el actor en ese momento. Hi, David. Put that down. Al igual que cuando al inicio los dos compañeros se despiden de las ovejas, lo cual lo improvisaron en el momento y quedó gracioso. I'm gonna miss you. Bye, girls. Griffin Dunne reveló en una entrevista de 2017 que durante el rodaje de Un hombre lobo americano en Londres, nadie se salió de su personaje en ningún momento. Nadie se acercaba a ellos diciendo "Hey chicos, ¿qué os parece Estados Unidos?". Nada de eso, simplemente los miraban como si estuvieran malditos, por todo el tema de maquillaje y porque se rodó en Londres. La escena del hospital fue la más dura de rodar para David Naughton, debido a los lentes de contacto de vidrio que utilizó que le hacían mucho daño en los ojos, y la tira de piel que cuelga por el rostro de Jack cuando lo visita se mantuvo en el corte final. Fue un error de la prótesis que se empezó a despegar, pero resultó quedar bien, dando la apariencia de que se le caía la piel. La película se filmó en orden cronológico, pero no para que los actores se sintieran más cómodos y entendieran mejor a los personajes, sino para que el maquillador Rick Baker tuviera más claro cómo maquillar a los actores, sobre todo a Griffin. El cine porno, tal y como lo escribió John Landis en 1968, debía ser un cine en el que se proyectaban dibujos animados antiguos. Cuando rodó la película en 1980, los cines de dibujos animados de Londres habían sido sustituidos por cines porno, por lo que ajustó el guión en consecuencia. La película porno falsa See You Next Wednesday fue lo primero que se filmó durante la producción de Un hombre lobo americano en Londres. Este título es una marca registrada de John Landis, encontrada por primera vez en 2001, Una odisea en el espacio. See you next Wednesday. Creó una película de ficción e incluyó carteles para ella en 1973, y en muchas de sus películas la puedes ir viendo en vallas, cines promocionándola o incluso en el propio diálogo o escenografía. Cuando David llama a casa desde Londres para hablar con su familia, habla con su hermana Rachel y comenta a su hermano Max durante la conversación. Don't fight with Max. Rachel y Max son los hijos del director John Landis. David Naughton se llevó un pequeño obsequio al final del rodaje, y fue la chaqueta roja que utiliza al inicio de la película, al igual que su compañero Griffin Dunne, que también decidió que sería un buen recuerdo llevarse el suyo. Jenny Agutter, para su trabajo de enfermera, pasó algún tiempo en el hospital de Londres observando a enfermeras en acción. La actriz dijo en 2015 que casi rechazó el papel porque no le gustaban las pelis de terror, pero que aceptó y ahora se alegra de que se haya convertido en un clásico. David Naughton describió a Jenny Agutter como una chica perfecta. Había sido estudiante de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres unos años antes y estaba totalmente enamorada de ella después de verla interpretar a la moza de cuadra en Equus en el Teatro Royal Court, donde había sido acomodador. Jenny Agutter bromeó en una entrevista del 2002 que para la escena de amor en la ducha donde tenía que estar desnuda, el equipo de rodaje se duplicó. Normalmente no solía haber tanta gente en el plató, pero por lo que sea, ese día había más gente de lo normal. Había hombres fingiendo hacer cosas mientras ella se desnudaba y simulaba que se lavaba.
La escena de amor entre David y Alex fue recortada por el censor irlandés Frank Hall cuando la peli se estrenó en Irlanda. El cartel original británico, que mostraba parcialmente a David desnudo sorprendiendo a una anciana en el zoológico de Londres, también fue censurado con una franja negra que cubría los genitales del actor, aunque el personaje ya se estaba cubriendo con las manos. Excuse me. Durante la gira de promoción de la película, Griffin Dunne hizo algo bastante inteligente sin ni siquiera saberlo. Era su primera gira de prensa y para una de ellas se alojaron en el hotel Stanhope de Bruselas. Una vez que el equipo abandonó el hotel como fin de la promoción, el actor se quedó una semana más aprovechando que ya estaba ahí, y Universal se lo pagó sin darse cuenta. Después del estreno de Un hombre lobo americano en Londres y de su éxito a lo largo del mundo, a David Naughton solo le ofrecían proyectos de terror, y el actor se sintió frustrado. Dice que no porque fuera de terror, sino porque no quería volver a pasar por ese largo y arduo proceso de maquillaje. De hecho, cuando el maquillador Rick Baker lo conoció, lo primero que le dijo fue: "Lo siento mucho por ti", sabiendo a lo que estaba a punto de someterse, por lo que es comprensible que no quisiera que lo encasillaran en el género de monstruos. Michael Jackson quedó tan impresionado con la peli del Hombre Lobo que investigó para ver quién la había dirigido y contrató a John Landis para dirigir su nuevo videoclip, que no sería otro que Thriller. Por eso el aspecto siniestro que se percibe en el videoclip se parece tanto al de Un hombre lobo americano en Londres. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Titanic. Agur.